Así le demuestras que también te perdió. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video, bienvenido al canal. Si es la primera vez que andas por acá, cuando una persona se va de nuestra vida, sabes perfectamente que la vista se nos nubla. No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Hay una frase que por ahí no recuerdo a quién se la atribuye, pero se le atribuye, es lo que importa. Y siento y sabemos perfectamente que es real. No vemos las cosas, no vemos la ruptura como una separación, sino la vemos como un abandono, como una traición, como las esperanzas que no se van a cumplir, como que nos vieron la cara. Es decir, es evidente que nuestra autoimagen, nuestras emociones se meten en esa percepción que termina por afectarnos. Y no solamente afectarnos a nosotros, sino también las acciones que ejercemos, que ejecutamos una vez que estamos en este proceso de separación, en ese proceso de extrañar. Y obviamente, bien lo sabes, una de las acciones, una de las herramientas que nos toca ejecutar por nuestro propio bienestar es el contacto cero. Y derivado de esas emociones, derivado de esa autoimagen que se ve cuestionada por la Dios de esa persona, pues no siempre podemos ejecutar del todo correcto, del todo apegado el contacto cero. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho en otros videos, tenemos pavor de perder a esa persona. Esa persona dentro de sí nos siente seguros, nos siente segura, si es tu caso, porque sabe que él o ella decidieron marcharse y ellos en sí, él o ella, no ha perdido, no ha tenido una pérdida. No ha sufrido no solamente el dolor, sino la idea de que ya no te tiene. Y no se trata, y no vamos a aplicar el contacto cero para hacerlo sufrir, sino, como lo hemos dicho en otros videos, es para recuperarnos. Y en ese proceso de recuperación debemos de respetar esa decisión y decirle a esa persona: atente a las consecuencias de tu decisión. Sin embargo, como te digo, no es sencillo. ¿Por qué? Justamente por eso que te vengo mencionando, por el temor a perder, por las ganas de tener otra vez algo con esa persona. En sí se dificulta muchísimo aplicar contacto cero, se dificulta muchísimo regalarle ausencia cuando es más que necesaria y más que beneficiosa. Aún así nos cuesta muchísimo. Y como lo he dicho también en otros videos, hay algo que necesitamos trabajar a toda costa. Necesitamos trabajar con urgencia, que es nuestra percepción de la ruptura, que es nuestra percepción de la separación. Cuando esa historia termina, te digo, es normal que nos contemos esta historia de me dejaron, me abandonaron. Historias que puede ser que nos tiremos mucho al piso, por así decirlo, lo cual es, insisto, completamente normal. Sin embargo, entre más pronto, entre lo antes posible que tú te des cuenta que es necesario que trabajemos en nuestra percepción, lo mejor para nosotros, más pronto nos vamos a recuperar. O no que más pronto, sino menos trabajo nos va a costar, porque vamos a ahora sí tener ajustada nuestra visión sobre la ruptura, sobre lo que debemos hacer, sobre lo que no tenemos que hacer. Y eso obviamente nos va a ayudar a tomar decisiones que nos lleven a esa recuperación, decisiones que nos lleven a ese mejoramiento, a esa sanación, y también nos va a ayudar a evitar esas decisiones, esas acciones que nos van a estancar en el proceso o inclusive que nos van a impedir que esa persona, te digo, sienta una verdadera pérdida. ¿A qué me refiero con percepción? A la historia que nos contamos luego de una ruptura. Y bien sabes, porque muy probablemente así te esté pasando, la historia que te cuentas es una historia cargada de emociones, cargada de nostalgia, cargada de tristeza. Insisto, lo cual es normal. Sería muy extraño que no te sintieras triste o que no te contaras ese tipo de historias. Sin embargo, también nosotros tenemos decisión o poder de acción sobre nuestras acciones posteriores. Hay una frase que también me voy a permitir leer de Viktor Frankl. Él es un autor alemán. Bueno, él vivió el Holocausto. Él estuvo en los campos de concentración en los tiempos nazis y escribió un libro muy interesante que se llama El hombre en busca de sentido. No te voy a contar el libro, pero lo puedes buscar perfectamente en Google. Es un libro famosísimo.
Y te voy a leer una frasecita del mismo. Dice, el hombre no simplemente existe, sino que siempre decide cómo será su existencia. ¿Qué será de él en el momento siguiente? Por esa misma razón, cada ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante. ¿Cómo podemos aplicar o cómo se traduce esta frase a nuestro caso, al caso de la ruptura amorosa? No solamente existimos, no solamente nos toca experimentar el dolor, no solamente nos toca aceptar la libertad de la otra persona, la decisión de la otra persona en marcharse, sino que también decidimos cómo va a ser la vida luego de esa ruptura. Podemos decidir cómo será ese contacto cero, si vamos a aplicar un verdadero contacto cero o vamos a aplicar un medio contacto cero que simplemente nos va a estancar. Por esa misma razón, cada ser humano tiene la libertad de cambiar en cualquier instante. Es decir, si bien es cierto, a lo mejor sufriste muchísimo por ese adiós, si bien es cierto, has estado estoqueando, has estado rogándole, has estado humillándote a esa persona, también tenemos ese poder de cambiar nuestra historia. Muy bien, Alonso, pero ¿cómo cambio esa historia? ¿Cómo cambio? ¿Cómo le doy vuelta a los papeles? ¿Cómo le doy vuelta de hoja a esto? ¿Cómo cambio esta situación? Como bien sabes, en este canal no me gusta dar consejos facilitos, consejos de motivación, pues sencillos, que son meras palmaditas y más y que no sirven de mucho. A mí me gusta dar información, pues sí que ayude, una información bastante profunda que nos ayude realmente a cambiar esta situación y sobre todo cambiarnos a nosotros, darle vuelta a que entendamos que este momento difícil lo podemos sobrellevar de una manera súper digna, que lo podemos sobrellevar de una manera con muchísima autoestima. Y este video no va a ser la excepción, porque te voy a contar cómo cambiar esa percepción que nos está llevando a llevar acciones, a tomar acciones, que nos están estancando y estar pasándola realmente mal, a tomar un cambio de percepción que a su vez nos lleve a mejores acciones y por ende a una mejor recuperación, muchísimo más digna, y como cereza en el pastel, esa persona se dé cuenta de aquello que perdió. La percepción o la historia que nos contamos luego de una ruptura amorosa tiene dos pilares, por así decirlo. Primero está el contexto, es decir, el hecho como tal. El hecho en este caso sería la separación o el adiós de esa persona o el distanciamiento de esa persona, llámese ex, llámese amigo con derechos, llámese casi algo. Ese es el hecho, ese es el contexto en el cual estamos parados. Y por otra parte está el marco. El marco es nuestras creencias, nuestra cabeza, nuestra visión. Cómo estamos viendo ese hecho, cómo lo estamos interpretando. Por decir, un contexto sería, te digo, la separación. Un marco, por así decirlo, sería, pues, ¿qué historia nos estamos contando? Me dejó solo, me dejó sola, me mintió. Pero también otro mismo marco, del mismo hecho, sería, hoy estoy más cerca de sí estar con una persona que me valore y ya no estar dándole más tiempo a una persona que no me valoró. O bien, ahora estoy más cerca o esta es una oportunidad de poner las cartas sobre la mesa con esa persona. Si yo aplico contacto cero, viene y me busca, de poner las cartas sobre la mesa y que la relación no sea la misma. Sí, quiero regresar con esa persona, pero tampoco voy a regresar a lo mismo. Este es el momento perfecto para equilibrar las cosas. Si quieres regresar, regresamos, pero a una relación más pareja y no dispareja. Eso es el marco. Y a nosotros nos toca trabajar en el marco, que es lo que sí controlamos. El contexto no lo controlamos. El contexto o la decisión de la otra persona escapa de nuestra esfera de control. Pero lo que sí controlamos es la forma en que vemos ese hecho. Así que la próxima vez que la perspectiva, la historia que te estés contando de esa ruptura, o bien del miedo a aplicar contacto cero, el miedo a que no te vuelva a buscar, es importante que recuerdes que la perspectiva es la que te va a llevar a tomar acciones, a tomar decisiones, las cuales puede ser que te ayuden o bien
que te estanquen en el proceso, que apliques contacto cero y que muy probablemente esa persona te busque, o bien que sigas disponible con esa persona, que no apliques contacto cero de la manera correcta y que esa persona se aleje cada vez más. Es importante, te digo, cuando empieces con estas historias que no te ayudan del todo, que recuerdes el poder de la perspectiva y cómo puedes ayudarte a cambiarla. Obviamente ejercicios de escritura, ejercicios de grabación, por acá te voy a dejar un video con esas pautas y pues nada, nos vemos en el próximo video, que estés súper bien, hasta luego, chao, chao.